hemos estado, ¿verdad?, estudiando estos temas, estos 5 capítulos, y hemos estado enseñando acerca de lo que es la verdadera comunión con Dios a la luz de lo que nos enseña el apóstol Juan en estos 5 capítulos. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que la primera enseñanza, el primer tema acerca de la verdadera comunión con Dios es por medio de un verdadero evangelio. Es por medio de un verdadero evangelio. Después estuvimos viendo que la verdadera comunión con Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Después estuvimos viendo cómo podemos permanecer en esa verdadera comunión. Después estuvimos viendo que la verdadera comunión con Dios es la verdadera comunión con Dios como hijos de Dios. La verdadera comunión con Dios como hijo de Dios es el capítulo 3. El capítulo 4 miramos que la verdadera comunión con Dios en la fidelidad. Y ahora vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor, que la verdadera comunión con Dios por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe. Son 6 temas que pudimos extraer de estos 5 capítulos, y con la confianza, con la fe de que estos 6 temas nos ayuden a mejorar nuestra relación con Dios, nos ayuden a dar una luz de cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios. Y vamos a ver que la verdadera comunión con Dios por medio de nuestra fe es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. ¿Por qué hablamos que la verdadera comunión con Dios? La fe en Jesucristo. Porque, hermanos, muchos tienen fe no en Jesucristo, sino en lo que dicen sus libros, en lo que enseñan sus líderes religiosos. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su fe no en Jesucristo, sino en lo que le han enseñado a ellos acerca de Jesucristo. No tienen una fe plena, una fe segura en Jesucristo, sino que tienen fe en lo que a ellos le han enseñado acerca de Jesucristo. Lo mismo los adventistas no tienen una verdadera fe en Jesucristo, sino en el guardar el sábado. Les parece que a ellos el guardar el sábado es superior a Jesucristo, a tener una verdadera fe en Jesucristo. Otros, como los amigos mormones, tienen la fe en el libro de las revelaciones que ellos tienen, que es el libro del Mormón, la perla del gran precio y lo que en ella contiene. Tienen fe en sus profetas y no meramente en lo que dice Jesucristo o en la persona de Jesucristo. Y lo mismo podemos ver en el área de los carismáticos. Ellos tienen fe no en Jesucristo, sino que tienen fe en sus emociones. Tienen fe en sus emociones, que si no danzaron no están bien, si no hablaron en lengua no tienen al Espíritu, si no profetizaron no les dieron visión, o si no vino aquel hombre o mujer prominente para ellos, entonces no es palabra de Dios. Para ellos es más palabra de Dios la que traen de afuera, un hombre que traiga de afuera de renombre, de fama internacional. Para ellos esa sí es palabra de Dios que las que se les puede enseñar a través de un púlpito. Entonces miramos, amados hermanos, que muchas personas pueden pertenecer a una iglesia, pueden estar en una iglesia, pero no están en Jesucristo. Oiga bien, pueden tener fe, pero no la tienen en Jesucristo. La tienen en los demás recursos que les activa su fe, pero no la tienen en Jesucristo. El apóstol Juan aquí nos enseña que nuestra fe debe estar en Jesucristo. Es en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y dedica todo este capítulo a esa fe.
El verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad y gracias por esta lluvia que cayó y el momento que nos permite a nosotros para poder compartir, Señor, de esta comunión entre santos, de este culto maravilloso, Señor, que a pesar de las corrientes de agua pudimos habernos reunido en esta noche. Gracias te damos por todo lo que haces, gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que sigues haciendo en nuestra iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Entonces decíamos, hermanos, la fe, la verdadera comunión con Dios por medio de nuestra fe. Pero nuestra fe debe estar, dijimos, en la persona de Jesucristo. Ahí el verso 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La fe en Jesucristo nos impulsa, nos conduce a un amor entre hermanos, nos conduce a un amor entre la familia de la fe, nos conduce a un amor espiritual entre cada uno de nosotros. Quizás si estuviéramos en el mundo ni siquiera nos saludáramos, a como hacemos nosotros con otras personas que no las saludamos, pero como estamos en la fe y hemos nacido de nuevo, y dice el apóstol: en esto conocemos que amamos ¿a quién? A los hijos de Dios. No se trata solamente, dice, de amar al mundo o al prójimo, sino que aquí dice: en esto es una seguridad, es una certeza. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y una vez que hemos nacido de Dios, dice que podemos experimentar ese mismo amor que el Padre ha experimentado para con sus hijos. Entonces nosotros, dice, que también experimentamos y practicamos ese amor los unos para con los otros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. La fe en Jesucristo por medio del amor. La fe en Jesucristo por medio de la adopción. Dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Verso 4, nuestra fe. Ahí podemos ver, hermanos, que dice que la fe, el que es nacido de Dios. ¿Y cómo es que somos nacidos de Dios? Dice, si nosotros retrocedemos a la carta de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, vuelve a decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesucristo, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermano, es la fe en Jesucristo la que nos constituye como hijos de Dios por medio de la adopción. No es la tradición del mundo, no es la tradición de una religión, como dicen las personas, todos somos hijos de Dios. No, es la fe en Jesucristo la que nos constituye hijos de Dios, la que nos da esa participación, ese privilegio, esa adopción, ese empoderamiento de ser llamados hijos de Dios. Es la fe única en Jesucristo la que nos da ese don maravilloso de ser llamados hijos de Dios. Pero también la fe en Jesucristo es lo que nos da una nueva creación. ¿Por qué? Porque dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La fe en Jesucristo no solo es amor, la fe en Jesucristo no solo es adopción, la fe en Jesucristo también es una nueva
creación. Dice el verso 5 y 6, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios también se constituye Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios también, dice la palabra de Dios, que ha nacido de nuevo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios también ha participado del amor de Dios. Entonces, hermano, en primer lugar, la verdadera comunión con Dios por medio de nuestra fe es una fe en Jesucristo su Hijo, una fe en amor, una fe en la adopción y una fe en su nueva creación. Si hemos nacido de nuevo, entonces podemos practicar esa fe, podemos vivir en esa fe. En segundo lugar, podemos ver, hermanos, que la verdadera comunión con Dios por medio de nuestra fe es la fe en el testimonio del Padre. La verdadera comunión con Dios es por medio de la fe en el testimonio del Padre. En el verso 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que estos tres concuerdan. El primero dice son uno y en el segundo, en el 8 dice concuerdan. Pero dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres. Entonces el primer testimonio que miramos ahí es el de los hombres, pero no es de los hombres comunes, sino que se refiere a los hombres inspirados por Dios, usados por Dios. Cuando los profetas daban testimonios de Dios, cuando los sacerdotes daban testimonios de Dios, cuando los reyes daban testimonios de Dios, cuando los apóstoles dan testimonios de Dios, cuando los evangelistas, misioneros van y dan testimonios de Dios, cuando nosotros los predicadores damos testimonios de Dios, entonces ese es el testimonio ¿de quién? De los hombres. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1, versos 8 dice, y me seréis testigo. ¿Qué indica ahí me seréis testigo? Vamos a ir a dar un testimonio. Un testigo da un testimonio de lo que conoce, de lo que ha visto y de lo que cree. Entonces en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y me seréis testigo. Y nosotros hemos creído el testimonio de los hombres. ¿Por qué? Porque a través del testimonio que una vez nos dieron, nosotros creímos, nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor. Recibimos el testimonio de los hombres. Porque por medio de un hombre o una mujer que les predicó a usted o a mí, entonces nosotros nos acercamos a esa fe en Jesucristo. Y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, pero mayor es el testimonio de Dios, tenemos ahí un segundo testimonio, hermano. Por eso estamos hablando del testimonio del Padre. Una verdadera comunión con Dios es por medio de la fe en el testimonio del Padre, proveniente de los hombres. Ahora miramos el testimonio proveniente, dice, de Jesucristo. Dice, el que, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de quién. Nosotros predicamos de su Hijo, pero también Dios ha dado testimonio de su Hijo. Dios mismo ha dado testimonio de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice que estaba en la cruz, Dios estaba con él. Dice que Dios estaba con él, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. El testimonio de Jesucristo, pero también tenemos el testimonio de la vida eterna. Tenemos el testimonio de la vida eterna. El testimonio dice el que, verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está
en su Hijo. Entonces miramos el testimonio que da el Padre por medio de los hombres, el testimonio que da el Padre por medio de Jesucristo, el testimonio que da el Padre por medio de la vida eterna y el testimonio que da Dios de sí mismo, de su Hijo, que eso lo miramos en el versos 9 y el versos 11. Dice el verso 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces miramos, hermanos, el testimonio del Padre por medio de los hombres, por medio de Jesucristo, por medio de la vida eterna y por medio de su Hijo. ¿Por qué separamos Jesucristo a su Hijo? Porque cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de la eternidad de Jesucristo. Cuando hablamos de su Hijo hablamos de la deidad, hablamos de la eternidad de su Hijo. Pero cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando prácticamente de la misión de su Hijo, de Dios, del Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque su Hijo existe desde antes que viniera a este mundo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo como Hijo, estamos hablando en su deidad, en su eternidad. Cuando hablamos de Jesucristo como tal, estamos hablando del ministerio que ese Dios vino a cumplir aquí a la tierra. Porque Él, como Cristo, el ungido, el enviado. ¿Ungido para qué? ¿Enviado para qué? Para venir a cumplir una misión aquí a la tierra. Y es morir en la cruz del Calvario, cumpliendo la santa demanda de la ley de Dios para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y en tercer lugar, hermano, en tercer lugar, tenemos que la verdadera comunión con Dios es por medio de nuestra fe, pero la fe y confianza. No se trata solo de creer, se trata también de confiar. Porque todos creemos, pero no todos confiamos. Me acuerdo que antes había un eslogan en las monedas de nuestro país y decía: en Dios confiamos. Y ese eslogan se lo quitaron a la moneda porque realmente la gente no está confiando en Dios, está confiando en el valor de la moneda, no en la inscripción de la moneda. Entonces, dijimos que la verdadera comunión con Dios por medio de nuestra fe, la fe en Jesucristo, la fe en el testimonio del Padre y la fe y confianza que debemos nosotros tener. Necesitamos tener, hermanos, confianza en la palabra de Dios. Nosotros confiamos en aquello que nos da relevancia o nos da interés o le damos gran importancia. Oiga bien, confiamos en aquello que le damos relevancia, nos da interés o consideramos que es de gran importancia para nosotros. En aquello que en nuestro entorno lo necesitamos o nos hace sentir un poco seguro, nos hace sentir un poco identificado con Dios. Pero debemos de tener una confianza absoluta en Dios. Oiga bien, la confianza del verdadero creyente debe ser una confianza absoluta en Dios. No a medias, no en parte creo y en parte no. Debe ser una confianza absoluta. Y esa confianza absoluta debe recaer primeramente en la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, pero parte creemos y parte no creemos, entonces estamos creyendo en parte y en parte estamos confiando. Dice la palabra de Dios en el verso 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Oiga bien, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Esto no es para los incrédulos, entonces, es para los que lo creen de corazón. Pero ¿qué dice? Todas estas cosas que hemos estado meditando, todas estas cosas que hemos estado leyendo, dice el apóstol, dice, la he escrito para ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿con qué propósito la escribe? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vez pasada les decía, hermanos, que uno como cristiano puede asistir a una iglesia, pertenecer a una iglesia, pero no a la familia de Dios. Puede
ser miembro de una iglesia, pero no de la familia de Dios. Puede pertenecer y ser miembro de una iglesia y no ser cristiano y no ser un hijo de Dios. Es más, puede tener lectura bíblica, puede saber de la Biblia, puede saber orar, puede saber compartir, hasta enseñar la Biblia, pero quizás no tenga la vida eterna. Y usted dirá, ¿es posible? Sí, es posible. Con Nicodemo miramos que eso es posible. Aquí nos dice, hermanos, que la fe y la confianza en la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos quizás que nos acompañan en los cultos regulares no tienen la seguridad, la certeza de tener la vida eterna? No tienen esa seguridad de tener la vida eterna. Saben que estamos viviendo en este mundo, saben que estamos viviendo y a veces inconscientemente les parece que cuando nos portamos bien, entonces tenemos la vida eterna. Cuando estamos fieles, cuando tenemos la vida eterna. Y ya cuando somos infieles, entonces nos apartamos, andamos escurridizos. ¿Por qué? Porque nos parece que hemos perdido la vida eterna y lo que ha perdido es la comunión eterna, pero no la vida eterna. Porque nuestra comunión es eterna con Dios. La fe y confianza en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros creemos aquellas cosas que nos gustan? Por ejemplo, creemos cuando nos dicen que Dios está presto para ayudarnos, que Dios está presto para socorrernos, que Dios está presto para bendecirnos. No te dejaré ni te desampararé. Con la diestra de mi justicia siempre te sustentaré. Cuando pases por el fuego, las llamas no te quemarán. Y cuando pases por las aguas no te anegarán, porque yo estaré contigo. Eso es bonito saberlo, pero y sentirlo como una protección soberana de parte de un cuidado especial de Dios, un amparo de Dios que nunca nos va a dejar en ninguna circunstancia difícil o que estemos atravesando o viviendo. Y nos gusta. Pero cuando nos dicen, por tanto, id por todo el mundo y predicar este evangelio, ahí ya no nos gusta. Eso ya no es con nosotros. Lo creemos, pero no lo recibimos. ¿Verdad? Cuando le hablan a los hombres de que dice que son cabeza de hogar, que la mujer debe sujetarse a él en todo. Amén, decimos, nos gusta eso. Pero cuando dicen que los hombres tenemos que ser los líderes del hogar, pero no de liderar de una manera autoritaria, sino de liderar en lo espiritual, eso ya no nos gusta. Cuando a las mujeres les dicen que tienen que amar a sus maridos, que tienen que respetar a sus maridos, que tienen que sujetarse en todo a sus maridos, ya no les gusta. Ya no les gusta. Estamos poniendo ejemplo, ¿verdad? Nos gusta que nos diga que Dios nos va a bendecir con bendición espiritual. Ya nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y que la bendición de Dios es apretada, rebosante, dice. Remecida y rebosante. Amén. Pero cuando nos dicen que demos para las actividades que tenemos por delante, no tengo, pastor. No puedo, dice. Porque creemos solo en parte la Escritura. No las creemos en su totalidad. La fe y confianza en la palabra de Dios. La fe y confianza, hermanos, en la oración. A veces oramos, hermanos, mecánicamente, o oramos por orar, pero nos pasa como la ancianita que se puso a orar para que el Señor decía en su palabra que si orabas con fe y le diría a esa montaña, desarráigate y échate al fondo de la mar, la montaña se iba a arrancar y se iba a echar al fondo del mar. Y entonces la viejita se puso a orar y a orar toda la noche, hermano. Toda la noche se puso a orar. Y cuando amaneció y raya el alba a las 5 de la mañana y abre sus ojos y mira la montaña ahí y dice, yo sabía que no se iba a quitar. Pero pasó orando toda la santa noche y quizás hasta de rodillas para que se quitara aquella montaña, pero al final dice que la montaña ahí estaba y ella dijo, yo sabía que no se iba a quitar. Entonces, ¿con qué poder de fe, de convicción, de seguridad, de certeza, de confianza estuvo orando? Solo estuvo orando porque la Biblia le decía eso
y ella lo tomó de una manera literal, no ilustrada, y entonces ella creyó literalmente, pero no con una fe de convicción, de confianza, de que si pedimos alguna cosa en su nombre, Él nos responderá. Dice que una fe y confianza en la oración, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme ¿a qué? Conforme a su. ¿Por qué dice a su voluntad? Porque nosotros somos siervos de Dios y Él es nuestro Señor. Nosotros no somos Señor de Cristo para darle órdenes y decirle quiero esto, lo quiero ahora, lo quiero así, 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 tú me lo tienes que dar. A como le salió una vez el malmatado Maldonado, reclamándole al Señor por qué a él no le había dado su $1.000.000 y a los otros sí. Y le reclamó a Dios, dice, le reclamé a Dios, Señor, ¿por qué tú a mí no me has dado $1.000.000? Mire lo que le reclamaron. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? ¿Cuál es la confianza que usted tiene en Jesucristo? Tiene confianza de acercarse y de ponerse delante de Él, de derramar delante de Él sus penas, sus angustias, sus temores, sus quebrantos, sus aflicciones, y esperar en Él, que sea Él conforme a su voluntad, dándole la respuesta a su petición. Recuerdo que creo que es en Lucas o en Marcos capítulo 5, cuando Jesús iba pasando y un hombre leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio. Pero miren las palabras clave, Señor. No le dijo maestro, le dijo Señor. Si quiere, porque que sea tu voluntad y no la mía. Que sea tu propósito y no el mío. No te estoy dando una orden. Si quieres, puedes limpiarme. No es si puede. Señor, si puede. El Señor todo lo puede hacer. El Señor es todopoderoso, es omnipotente. Es si quieres, es conforme a tu voluntad, porque tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Tú eres el rey y yo soy tu súbdito. Y un súbdito no le da orden a un rey. Le hace peticiones con confianza. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué tanta confianza le tenemos a Dios que oramos y esperamos en Él conforme a su voluntad, conforme a sus designios, conforme a sus propósitos, conforme a su providencia de decir, estoy pasando esta nube negra, pero yo sé que después de la nube negra, después de la lluvia, viene la calma. Después de la noche, viene el día. Entonces estoy pasando esto, pero yo estoy confiando en ti, Señor, que en esto que estoy pasando no estoy solo, no estoy sola, y que tú estás conmigo y que tú me estás ayudando a pasar este camino. No estoy solo en este camino, me estás ayudando, me estás conduciendo. Esa es la confianza en la oración. Pero también la confianza en las peticiones. Hay peticiones, hermanos, que nosotros les podemos hacer a Dios que no nos va a responder. Porque Él tiene, no porque Él dijo que lo que pidiéramos en su nombre Él lo haría, es que todo lo va a hacer. Yo le he hecho peticiones al Señor que me ha cerrado puertas. Me ha cerrado puertas. En varios trabajos que anduve buscando. En varias situaciones. Le hice petición el milagro con el sobrino mío que partió. Le hice petición cuando mi mamá estaba grave. Le he hecho muchas peticiones que el Señor me ha dicho no. Porque no porque Él es Dios nos va a decir sí, porque Él es Dios, pero no es alcahueto para decirnos sí a todo. Es conforme a su voluntad. Tenemos que tener entonces confianza. Entonces no le pido, no, pidamos. Pero dice Romanos capítulo 8 que pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Pedir como conviene, no lo sabemos.
El Espíritu es el que nos ayuda entonces en ese proceso de intercesión, en ese proceso de petición para que el Señor nos dé conforme a su voluntad. Dice el verso 15, y sabemos que Él nos oye. ¿Cuántas veces usted ha sentido esa seguridad, esa confianza, esa certeza de que cuando usted está orando, usted no está hablando solo o no está hablando sola, sino que está conversando con el bendito Jesucristo, como si tal lo tuviera ahí a la par y estuviera susurrándole al oído usted, como si usted le estuviera ahí orando en voz baja, pidiéndole al Señor en voz baja, clamándole al Señor en voz baja, y que Él está con su oído presto, escuchando cada una de sus peticiones, escuchando cada una de sus palabras, cada una de sus conversaciones que está teniendo con Él, y usted está abriendo su corazón, pero está seguro de que ahí lo está escuchando Dios. Porque dice, y sabemos. Estamos hablando que la verdadera comunión con Dios es por medio de la fe. Y la fe nos lleva no solo a creer, sino también a confiar en Él. Y confiar en esta comunión. Confiar, dijimos, en la palabra de Dios, que es donde están sus promesas. Confiar en la oración, que es el recurso que Él nos ha dado. Confiar en las peticiones, que es la comunión íntima que tenemos con Dios, el acceso que tenemos con Dios. Dice el libro de Hebreos que dice que imposible, una de las imposibilidades dice, de agradar a Dios, es cuando nos acercamos, dice, dudando. Dice Hebreos, creo que es capítulo 6. Busquemos ahí Hebreos capítulo 6 para que miremos. Creo que es capítulo 6. Creo yo que ahí es. Ayúdame, Mario. Una de las imposibilidades ¿cuál? Hebreos. Ajá. ¿Lo hallaste? ¿Ah? Hebreos 11:6. Porque sin fe, ¿qué es? La fe, hermanos, entonces es la confianza que tengamos en Dios. La fe y confianza, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos recibir de Dios, no podemos agradar a Dios si no estamos obrando con fe, hermano. La fe y confianza en la preservación de los santos. Nosotros tenemos que tener una confianza en Dios, que dice Salmos 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, quiere decir vivirá bajo la protección, bajo la cobertura de Dios. Dice en el verso 18, ahí en el capítulo 5, y sabemos, vuelve a decir otra seguridad de saber, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, Dios nos guarda y no permite que el maligno nos toque. Eso se llama la preservación de los santos, porque es lo que nos permite, uno de los textos que nos enseña que Dios nos guarda para llegar a alcanzar, a terminar la carrera que hemos emprendido en la fe, alcanzar la meta en Cristo Jesús. Tenemos que tener entonces esa confianza. Hay gente que, dice el libro de Proverbios, que el perezoso dice no sale a sembrar porque le dijeron el león anda afuera. A veces nosotros no salimos a predicar por miedo a que el diablo nos avergüence,
No salimos a hacer las cosas del Señor por miedo al diablo. La gente, los cristianos no le debemos de tener temor al diablo. De ninguna manera, porque dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es lo que nos manda entonces a resistir, no a tenerle miedo. Porque donde obra el miedo no obra la fe. Dice en la preservación de los santos, Dios no le va a permitir a Satanás. Y dice, pero lo hizo con Job. Ese es un caso único y especial en la Biblia. Porque Dios había visto en Job, dice que no había otro hombre como él. No se repitió en todos los hombres. Solo fue un caso. Al otro que tentó duramente fue a Jesús. Pero son casos especiales. Satanás puede estorbarnos en el camino. Satanás puede tentarnos en el camino. Satanás puede burlarnos en el camino. Pero Dios no va a permitir que le toque, porque dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La fe y confianza en la paternidad e identidad con Dios. ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? ¿Está segura que es una hija de Dios? Vuelve a decir, miren que en estos textos que le he estado leyendo, el 14, el 15, el 18, el 19 dice, y sabemos. Y sabemos. Eso se llama confianza. No solo fe, no dice y creemos, sino que sabemos, estamos seguros. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si el mundo entero está bajo el maligno, ¿bajo quién está usted? ¿Bajo el cuidado de quién está usted? ¿Está seguro que usted es un hijo o una hija de Dios? ¿Está 100% seguro que es un hijo o una hija de Dios? Esto no es 90-10 como el arroz, tío Pelón. Esto no es como 70-30 como el arroz del oriental. No, esto es 100% seguro. 99-1 tampoco. 100% seguro que es hijo o hija de Dios. Y 1%, no puede haber ni 1% de duda. Ni un 1% de duda. Y sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por último, dice que estamos en la fe y confianza en la sana doctrina en que perseveramos. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y sabemos que, vuelve a decir sabemos por quinta vez, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Está seguro que en la doctrina que usted está perseverando está completamente seguro que es la doctrina de Dios? Ya miraron los que nos pasaron al principio. Uno se desentendió, salió mal y salió hablando de nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque salió mal. Entonces le pasó como los gatos cuando están panza para arriba, aruñando, pero buscando de dónde agarrarse. Pero al final no es a nosotros de quien niega, sino de la doctrina de Dios. ¿Y qué da a entender? Como decía alguien, no es ni chicha ni limonada. Porque estando con nosotros decía que era chicha. Y si al final, que no era limonada, y si al final de la carrera tampoco era chicha, entonces no era ni lo uno ni lo otro. Hermanos, nosotros debemos de tener una confianza absoluta también en la sana doctrina. Nuestra sana doctrina, le compartía a otro pastor nuestro propósito como iglesia y el ministerio de la iglesia es darle a Dios el lugar que tiene Dios. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Dios está por sobre toda su creación. Por lo tanto, Dios es soberano y el hombre es polvo.
Dios es soberano y el hombre es polvo. Nuestra voluntad está rendida a la voluntad primaria de Dios. No es que Dios se rinda a nuestra voluntad, sino que nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios. Tenemos que tener esa confianza, porque ¿qué pasa si, bueno, estamos aquí, bueno, yo estoy aquí, pero yo no creo en eso de la elección, yo no creo eso de la predestinación, o yo no creo, bueno, una cosa, si no está claro o entendido, pues yo siempre le he dicho cuando doy un estudio, alguna pregunta, alguna duda. ¿Por qué? Porque estamos para aclarar, para dar respuesta en lo que podamos. Y ustedes, hermanos, deberían de, si tiene algún hermano alguna duda, si tiene algún hermano alguna inquietud, pues acercarse y preguntar, mire, explíqueme esto que no he entendido, no he estado claro. Hay hermanos o hay hermanas que lo han hecho, miren, ayúdenme a entender esto, porque sabemos que es una doctrina bastante fuerte, que lleva bastante Biblia, y como somos pocos a leer la Biblia, entonces no la entendemos. Pero dice aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento. El apóstol Pablo en Efesios 1:18 y en el capítulo 2 creo que dice que él oraba para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su voluntad. Él oraba para que comprendiéramos las dimensiones del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. Él oraba para que comprendiéramos la altura, la anchura, la profundidad, todas las dimensiones del conocimiento de Dios. Él oraba, el apóstol Pablo oraba para que la iglesia tuviera un claro entendimiento. Porque hasta que tenemos un claro entendimiento, es que dice Romanos capítulo 12, versos 2, es que podemos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero de lo contrario, si solo agarramos parte por aquí, lo que oímos aquí, lo que oímos allá, y volvemos al punto de la fe en la palabra de Dios, la confianza en la palabra de Dios. Si ahí dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, yo lo creo. Si ahí dice que Dios a los que antes conoció, oiga bien, no los conoció ahorita, a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también predestinó. Yo lo creo, hermano. ¿Por qué no lo voy a creer si es la palabra bendita de Dios? Y dice que nuestros nombres estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Mi nombre escrito en el libro de la vida desde antes de la... Yo lo creo, hermano. Entonces ahí es la fe, pero la confianza también en que estamos en la doctrina correcta. Que no nos estamos guiando por emociones, nos estamos guiando por la convicción de la palabra de Dios. Amén. Dice Hebreos 11:1, pues es pues la fe. ¿Qué es la fe? La definición bíblica de fe, la certeza, ¿qué quiere decir seguridad? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y terminamos que usted debe de creer que Jesucristo es Dios. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Ahí lo dice la palabra. Dice, y estamos, en verso 20, y estamos en el verdadero. Oiga bien, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay gente que dice, usted cuando vaya a evangelizar, pregúntele, ¿usted tiene a Cristo? Sí, yo ya levanté la mano y acepté a Jesucristo. ¿Usted tiene la vida eterna? No, le dice. Eso solo Dios lo sabe. Tienen a Cristo, pero no tienen la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Y esta le dice en el capítulo 6 de Juan, creo que es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conociendo a Jesucristo como Dios, entonces tenemos la vida eterna. Hermanos, ahí concluimos este libro, este hermoso libro, esta carta del apóstol Juan, con estos temas. El último capítulo, la verdadera comunión con Dios por medio de nuestra fe. La fe en Jesucristo, la fe en el testimonio del Padre y la fe y confianza
como cristianos, en lo que creemos, la fe y la confianza en lo que creemos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu verdad y tu misericordia. Ruego, mi Dios, que seas tú glorificándote en esta noche y que seas tú recibiendo toda honra y toda gloria. Ayúdanos, Señor, a poder interiorizar tu palabra, a recibirla con fe, con humildad, a creerla, Señor, de corazón y a ponerla en práctica. A como dijo Santiago, a no ser oidores olvidadizos. Porque de poco provecho tiene que hayamos escuchado un mensaje, que nos hayamos sentido identificado con él y luego lo olvidamos. Dice tu palabra que es como el hombre que se ve al espejo y luego se va y se le olvida el rostro o la imagen que había visto en él. Se le olvida su parecer. Así es todo aquel, Señor, que es pronto para oír y tardo, Señor, tardo para aplicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en ella, a descansar en ella, a permanecer en ella. Ayúdanos a aferrarnos a esa fe y a esa sana doctrina de la cual tú nos has hecho partícipe, con un honor, como un privilegio para nosotros. Porque no a todos, Señor, se les dio a conocer esto. No todo el mundo maneja esta sana doctrina. No todo el mundo maneja, Señor, esta revelación que tú diste al apóstol Pablo. No todos. Porque bien dijo Pablo, cada quien busca lo suyo. Pero nosotros buscamos cómo glorificarte y exaltarte a ti, Padre mío. Es un honor que a lo necio de este mundo, Señor, tú hayas llamado. Es un honor, Señor, que a lo insensato de este mundo tú le hayas dado a conocer tu verdad y tu palabra. Gracias por regalarnos ese honor. Gracias por darnos ese privilegio. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.